Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches, todo va a depender del horario que ustedes miren esta grabación. Vamos a seguir con la tercera parte de esta unidad de epidemiología en que hablamos de la demografía. ¿Qué es la demografía? ¿Para qué nos va a servir tener conocimiento sobre la demografía? Bien. Bueno, esto es un estudio estadístico de la colectividad humana referido a un determinado momento o a un momento de su evolución. Bien. La demografía tiene su fundamento en las matemáticas y en las estadísticas y todas aquellas observaciones empíricas que hagamos. Bien, es una ciencia interdisciplinaria, así que va a necesitar también de otras ciencias para poder trabajar. Y aquí miramos, por ejemplo, la mortalidad, la migración, la estructura, la fecundidad, el tamaño, la distribución de la población. Bien, y todo esto es toda lo que las ciencias demográficas, bueno, van a estudiar este grupo grande de personas, ¿no? O de colectividades. La historia de la demografía en sí, bueno, tenemos ya en el 1300, en 1600, etcétera, Ibn Khaldun, que es un historiador, un sociólogo y un demógrafo y humanista. Es uno de los que se considera padre de la demografía, pero también tenemos al inglés John Brown, ¿no? Además de ser el fundador de la bioestadística y precursor también de la epidemiología. Luego tenemos Thomas Robert Malthus, también otro padre de la demografía, pero ya demografía moderna. Bien, esto así a grandes rasgos, chicos. Los tipos de demografía que tenemos, bueno, tenemos la demografía estática, que es parte de la demografía que estudia estas poblaciones humanas, pero que tiene una característica: la estudia la dimensión en el territorio y la estructura en un periodo determinado. O sea, si hablamos de demografía estática, tiene que tener estas tres características. Bien. Nos permite la demografía estática tener el conocimiento de la población en un momento determinado, ¿ya? Siendo útil aquellos que concuerdan en tiempo, lugar y características de la población. Bien, por ejemplo, evaluadas por edad, por sexo, por nivel cultural, economía, por residencia, etcétera. También tenemos la demografía dinámica, que se refiere a aquellos estudios que requieren la evolución en el tiempo de una población o de un grupo de personas. Bueno, y esto nos va intervienen mecanismos en ella básicamente que son la entrada, como es nacimiento e inmigraciones, y la salida, fallecimientos y emigraciones. Bien. Transición demográfica. ¿Qué es lo que es una transición demográfica? Bien, esto es el paso que tuvo o que tiene o que tuvo la humanidad desde un régimen preindustrial precedido por altas tasas de mortalidad y natalidad a uno postindustrial con tasas muy bajas de mortalidad y natalidad. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, que nos da el crecimiento de la población. Miren, en el año 10.000 a.C. era muy poca población, o al menos lo que conocíamos, hasta el año 2000 después de Cristo, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido aumentando también la población. Por eso a veces decimos, que vamos a hacer mucho, no va a alcanzar para todos, etcétera. Pero sabemos que esto se va regulando, chicos, no es que es estático. Así como hemos visto en este tiempo de pandemia, en que parecía que la población era tanta, bueno, ¿cuántos murieron? Bien, y así también esto se ha repetido a lo largo de la historia con otras pandemias, con otras epidemias, otras cosas que hemos tenido presentes en la humanidad. Bien, la transición demográfica también se caracteriza por fases diferentes. Tenemos transición incipiente, la transición moderada, la plena transición, la transición avanzada. Y cada una de estas se va a caracterizar, bueno, por ejemplo, la incipiente con alta natalidad y alta mortalidad. La moderada, bueno, la natalidad ya está mucho más
regulada, pero siempre hay una alta natalidad, pero mueren menos porque tenemos un mejor tipo de vida. Y la plena transición, bueno, natalidad moderada y mortalidad moderada. Y la transición avanzada con una natalidad y mortalidad moderada o más bien baja. Bien. Estas son las fases de la teoría de la transición: antiguo régimen demográfico, comienzo de la transición, final de la transición, régimen demográfico moderno y fase de crecimiento. Acá este cuadro nos muestra, ¿no?, cómo son en la primera fase, la segunda, la cuarta y la quinta, cómo va decreciendo ya el porcentaje de natalidad, de mortalidad, etcétera, y después este crecimiento y decrecimiento natural que se da. En la segunda transición demográfica, bueno, hace la comparación entre lo que es la primera transición y lo que es la segunda, ¿no? Un poco va acompañando a lo que significaba, por ejemplo, un matrimonio temprano en la primera transición, y en la segunda ya tenemos un matrimonio más tardío, y así sucesivamente las demás cosas. Bien. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito un video que nos va a ayudar a... En la década de 1960, la tasa de crecimiento alcanzó una cifra récord que provocó profecías apocalípticas. Los pobres procrearían sin medida y se apoderarían del mundo desarrollado, y así nació la leyenda de la sobrepoblación. Pero resulta que las tasas de natalidad alta y las explosiones demográficas no son características permanentes de algunas culturas o países, sino más bien parte de un proceso de 4 etapas por el que atraviesa todo el mundo: la transición demográfica. La mayoría de los países desarrollados ya la han pasado, mientras que otros países lo hacen en este momento. Volvamos al siglo XVIII, cuando todo el mundo, incluida Europa, estaba en la primera etapa de la transición demográfica. Para los estándares actuales, Europa estaba mucho peor que una región en desarrollo y soportaba malas condiciones higiénicas, alimentarias y médicas. Nacía mucha gente, pero muchos morían igual de rápido, así que la población apenas crecía. Las mujeres tenían entre 4 y 6 hijos, pero solo 2 de ellos llegaban a adultos. Después, en el Reino Unido, se produjo la Revolución Industrial, y con ella el mayor cambio en las condiciones de vida desde la Revolución Agrícola. Las personas pasaron de campesinos a trabajadores. Los productos manufacturados se fabricaban en masa y eran asequibles. Las ciencias florecieron y lograron avances en el transporte, las comunicaciones y la medicina. El papel de la mujer en la sociedad cambió y se crearon las condiciones para su emancipación. Lentamente, además de formarse una clase media, el progreso económico aumentó los estándares de vida y atención sanitaria de los trabajadores pobres, y comenzó la segunda etapa de la transición. Con una alimentación, higiene y medicina mejores, la gente ya no se moría a cada rato, especialmente cuando eran muy jóvenes. El resultado fue una explosión demográfica con la que el Reino Unido dobló su población entre 1750 y 1850. El motivo principal por el que las familias tenían muchos hijos era que pocos sobrevivían normalmente. Una vez que eso cambió, se inició la tercera etapa de la transición. Se dejaron de concebir tantos bebés y el crecimiento demográfico se ralentizó. Al final llegó el equilibrio. Morían menos personas y nacían menos niños, de modo que las tasas de mortalidad y nacimiento se estabilizaron. El Reino Unido había alcanzado la cuarta etapa de la transición demográfica. Esto también sucedió en otros lugares y cada vez más países recorrieron las 4 etapas. Primera, muchos nacimientos y muertes por las malas condiciones de vida. Segunda, mejores condiciones de vida que llevan a menos muertes y explosión demográfica. Tercera, menos muertes que se traducen en menos nacimientos y fin del crecimiento demográfico. Pero, si las tasas de nacimiento han caído tanto, ¿por qué la población sigue creciendo tan deprisa? Bueno, los niños nacidos en la explosión demográfica de los 70 y 80 ahora se están convirtiendo en padres y por ello se ha producido un importante pico de población. Pero como media tienen muchos menos hijos que sus padres. Hoy la media es de 2,5, cuando hace 40 años era de 5. Así, a medida que esta generación se haga mayor y la fertilidad caiga más, la tasa de crecimiento demográfico seguirá ralentizándose. Es algo que se cumple en todos los países. En Occidente se tiende a subestimar el progreso en otras regiones del mundo, pero lo cierto es que en la mayoría ya se ha alcanzado la cuarta etapa. Fijémonos en Bangladesh. En 1971, las mujeres tenían una media de 7 hijos, aunque el 25% moría antes de cumplir los 5. En 2015 la tasa de mortalidad había bajado hasta el 3,8% y las mujeres solo tenían 2,2 hijos como media.
Es la regla, no una excepción. Occidente no es especial, solo empezó antes. A los países desarrollados les ha costado unos 80 años reducir la fertilidad de más de 6 hijos a menos de 3. Otros lo están consiguiendo rápidamente. Malasia y Sudáfrica en 34 años, Bangladesh en 20, Irán en solo 10. Todos estos países que han superado la transición no han tenido que empezar de cero y cuanto más apoyo reciben, antes lo consiguen. Por eso son importantes los programas para reducir la mortalidad infantil o ayudar al desarrollo de las naciones pobres. No importa la motivación, ya se sueñe con un mundo en el que todos seamos libres y ricos o se quiera evitar las avalanchas de refugiados, la simple realidad es que a todos nos beneficia personalmente que la gente viva bien en todas las partes del planeta. Y lo estamos consiguiendo. El porcentaje de personas extremadamente pobres nunca ha sido tan bajo como hoy. Por eso el futuro del crecimiento de la población mundial en realidad no es una profecía apocalíptica, sino una promesa. El crecimiento de la población terminará. La ONU prevé que nunca alcancemos los 12.000 millones de habitantes. Y a medida que aumente el nivel de desarrollo del mundo, el número de personas con más educación se multiplicará por 10. Y los países que solían estar necesitados ayudarán a avanzar en el desarrollo. Más personas significa más individuos para poder avanzar como especie. Bien, como hemos podido ver, ¿no? Esto nos explica y nos ayuda a ver esta realidad, o sea que realmente se van regulando las poblaciones. Bien, vamos a quedar hasta ahí y lo próximo lo veremos en el otro video, de manera que no se haga tan largo. Bueno, nos vemos.